Hasta ahora hemos visto la parte teórica acerca de qué es y qué aporta .NET MAUI. Ahora llega el momento de comenzar a trabajar con el framework y para ello vamos a comenzar con un vídeo viendo los requisitos que tenemos que cumplir para poder instalar todo lo necesario. Antes de entrar de lleno a hablar sobre la instalación, tanto en Windows como en Mac, de todo lo necesario para trabajar con .NET MAUI, vamos a centrarnos primero en qué necesitamos tener, cuáles son los requisitos mínimos que necesitamos cumplir para trabajar con el framework. Así que en este vídeo nos centramos en qué necesitamos para trabajar, qué entorno de desarrollo necesitamos. Bien, para trabajar con .NET MAUI vamos a trabajar principalmente con un IDE que es Visual Studio. Va a ser la versión 2022 hacia adelante, 2022 en Windows, 2022 en Mac. En Windows se requiere la Preview 17.2 o superior y en Visual Studio para Mac también se requiere, al momento de crear este vídeo, la versión Preview de Visual Studio para Mac 2022. Hay también una tercera opción que sería utilizar Visual Studio Code más una extensión que se puede instalar en Visual Studio Code que se llama Comet. Comet es un framework experimental donde se aplican diferentes estrategias para aumentar las posibilidades del framework, como por ejemplo el soporte a Enview, patrón Enview o incluso jugar con opciones relacionadas con controles dibujados, etcétera, etcétera. Para poder trabajar con Comet se ha creado una extensión para Visual Studio y esa misma extensión permite el trabajar con aplicaciones .NET MAUI. Sin embargo, el soporte para trabajar con .NET MAUI oficial recae en Visual Studio, tanto Windows como Mac. Es posible trabajar con Visual Studio Code, aunque tienes que tener en cuenta que no es un soporte oficial. Sí que se puede hacer todo, es decir, se pueden lanzar aplicaciones, depurar, etcétera, pero no es un soporte oficial. Bien, vemos entonces que tenemos Visual Studio para Windows y Visual Studio para Mac, con lo cual podemos tener tanto un entorno en Windows como para un entorno en Mac. ¿Qué podemos hacer de entrada en cada uno? Centrémonos primero en Windows. Se pueden crear aplicaciones para Android, por supuesto, instalando para ello el Android SDK e instalando algún emulador de Android o conectando un dispositivo físico por USB, etc. Se pueden, por supuesto, crear aplicaciones para Windows. Recuerda que el soporte para Windows en .NET MAUI es con WinUI, así que es algo que también es perfectamente posible. ¿Qué ocurre con iOS y Mac? Bueno, en el caso de iOS y Mac, lo que ocurre es que para poder realizar la compilación se requiere una conexión con un dispositivo Mac. Hay una herramienta integrada en Visual Studio llamada BuildHost que nos permite la conexión remota con un Mac y permitir lanzar la aplicación a depuración y lanzar el emulador directamente en el Mac, o incluso también hay un simulador remoto que nos permite directamente ver y controlar todo el simulador directamente en Windows. La sensación final es que seguimos trabajando en Windows, pero requerimos esa conexión con el Mac. Hay una alternativa que se llama Hot Restart, que aparte de permitir un cambio, un reinicio de la aplicación en caliente bastante más rápido de lo habitual, lo que permite es poder lanzar aplicaciones en un dispositivo iOS, incluso hacer la depuración en un dispositivo iOS, por ejemplo un iPhone, iPad, sin necesidad de estar conectado al Mac. Pero en este caso se requiere un dispositivo iOS de entrada, físico, y en cualquier caso se recomienda el contar con una conexión con un Mac para hacer tareas como por ejemplo la creación del paquete final una vez que despleguemos a la tienda, etc. Si no cuentas con un dispositivo Mac, hay alternativas como por ejemplo Mac in Cloud, hay servicios que te ofrecen un Mac en la nube. Son servicios normalmente con suscripción mensual, anual, con un coste. Si te estás aventurando en un desarrollo multiplataforma y quieres cubrir iOS, quizás sea una buena opción, aunque si vas a hacer esto de forma frecuente, quizás mi recomendación sería más que acabases teniendo un dispositivo Mac, un Mac Mini o un MacBook. Podría ser también de segunda mano, suelen ser las gamas más bajas, más de fácil entrada, y sería quizás esta mi recomendación para Windows.
Con lo cual, desde Windows podemos trabajar directamente en Android y Windows sin necesidad de nada extra, y podemos trabajar con iOS con una conexión remota hacia un Mac o utilizando Hot Restart conectando un dispositivo físico iOS, iPhone, iPad. No se puede hacer depuración remota con aplicaciones para Mac. Normalmente las aplicaciones para Mac están utilizando Catalyst, con lo cual principalmente casi todo, en un muy alto porcentaje de lo que funciona en iOS va a funcionar en Mac, aunque sería recomendable, por supuesto, lanzar y depurar la aplicación también en MacOS. Si nos pasamos a Mac, es decir, si trabajamos con .NET MAUI desde un dispositivo Mac, Mac Mini, MacBook, iMac, etc., en este caso utilizaremos Visual Studio para Mac. Es posible, por supuesto, lanzar directamente aplicaciones en Mac y aplicaciones para iOS. De igual forma, instalando la Android SDK, podemos lanzar aplicaciones para Android. Lo que no podríamos hacer es lanzar aplicaciones para Windows. En este caso necesitaríamos un dispositivo Windows o directamente desde el Mac, por ejemplo, tener una partición con Windows, utilizando Bootcamp, o utilizar las diferentes herramientas que tenemos disponibles, tanto gratuitas como de pago, para virtualizar una máquina virtual y tener una máquina Windows dentro de nuestro Mac. De esa forma podríamos probar todo directamente en Mac y en la partición o la máquina virtual lo necesario a Windows. Como ves, no hay una máquina definitiva, no hay una opción que nos dé absolutamente todo. En el caso de Windows requerimos el Mac o un dispositivo iOS en algunos casos, en el caso de Mac requerimos el Windows en algunos otros casos. El entorno ideal va a depender un poco de tus posibilidades, de que tengas ya, etcétera, etcétera. En cuanto a prerequisitos, en el caso de Windows vas a requerir instalar Visual Studio con todo el conjunto de herramientas para trabajar con Xamarin, todo el conjunto de herramientas para trabajar con .NET, y vas a tener que instalar los workloads y plantillas necesarias para trabajar, plantillas de proyectos necesarias para trabajar con .NET MAUI. Así que sería requerible, deseable tener al menos unos 20 GB de espacio libre en disco para poder instalar Visual Studio 2022, versión 17.2 o superior. En el caso de querer trabajar con iOS, recuerda, requieres un Mac. En el Mac es necesario contar con la instalación de Xcode, así como .NET para iOS instalado. Si no tienes .NET para iOS instalado, al hacer la conexión remota, es algo que te permite hacer la herramienta directamente al hacer la conexión. Incluso si hay discrepancias entre las versiones de .NET instaladas entre la máquina en Windows y la máquina en Mac, puedes sincronizar estas versiones, pero al final vas a tener que contar con este espacio en disco también en el equipo en Mac. De igual forma, si trabajas solo con Mac, vas a requerir instalar, aparte de Xcode y .NET para iOS, vas a necesitar instalar Visual Studio para Mac 2022, última preview, así como todo el conjunto de herramientas necesarias para trabajar con Android, Android SDK, .NET para Android, etcétera, etcétera. Por último, y por recordar, detalles a tener en cuenta, las aplicaciones .NET MAUI se pueden compilar en Mac, pueden compilar proyectos para iOS, Android y Mac directamente, aunque no pueden compilar para Windows. Es necesario el dispositivo Windows, un dispositivo con Windows, para poder realizar la compilación de Windows. Y hasta aquí, como ves, bueno, requieres una máquina o un par de máquinas, o una máquina con máquinas virtuales. Ya la opción idónea depende un poco de las características que tengas, de qué se adapte mejor a ti, si te adaptas mejor a trabajar con Visual Studio en Windows, Visual Studio para Mac, etcétera, etcétera. Vistos los requisitos, comenzamos la instalación.